Bueno, ya se comienzan a conectar nuestros buenos amigos foristas aquí a través de mi página Andrew Albert Chardón, mi fanpage, para nuestro segmento de todos los lunes, La Última Frontera. Aquí desde Vaca Brava, hoy estamos en uno de los salones Vaca Brava, están dando mantenimiento a toda la estructura física, así que la cava pues está al otro lado, pero esto aquí pues es un lugar sumamente amplio y aquí aprovechamos, ¿no?, la oportunidad para poder transmitir entonces desde otro de los salones disponibles aquí en Vaca Brava, The Yard, donde pues estamos acá en Caguas. Gracias como siempre por conectarse con nosotros. Hoy estamos a 2 de diciembre del año 2024, se está acabando el año, este es el último mes que tenemos de transmisión para este año, así que haremos, ¿qué diría yo?, dinámicas de temas que nos pondrán como siempre, ¿no?, a indagar, a pensar y a tratar de encontrar si acaso alguna solución en los enigmas que podamos acá discutir con ustedes, o sobre todo también las interrogantes que siempre quedan sin contestación. Recordemos que esto es un amplio universo, prácticamente insondiable. Tenemos meramente una impresión de lo que es el universo. A veces, pues, desde el ámbito de las ciencias contemporáneas y las limitaciones tecnológicas que todavía tenemos, pues, vemos unas fracciones del universo y partiendo de eso, pues, los astrofísicos y los astrónomos tratan más o menos de decirnos cuál es o pudiese ser tal vez el diámetro del universo, el tamaño del universo, que no habría forma de escribirlo ni siquiera, ¿no?, dándole vueltas y vueltas con ceros al planeta Tierra. Pero esto sí es importante, y es que definitivamente hay mucho más allá de lo aparente, como siempre decimos. Hay tantísimas cosas que nos conectan, ¿no?, en esta infinita consecución de eventos donde estamos acá y dentro de este paralelo del tiempo donde existimos los seres humanos. Es bien interesante porque precisamente este segmento nos lleva a esa última frontera, donde la racionalidad es importante sostenerla, pero con una mente abierta para poder aceptar tal vez otras ideas o otras pruebas o eventos que nos puedan tal vez cambiar completamente, ¿no?, la concepción de lo que tenemos del mundo. Y eso es bien importante. No podemos tener una cabeza cuadrada, tenemos que definitivamente tener una conciencia abierta a percibir nuevas informaciones, a percibir definitivamente cosas que sutilmente, de forma sublime, probablemente se nos escapa en los sentidos o de cuando en vez y de vez en cuando, a la capacidad nuestra de poder entender las cosas que, como he dicho yo, están en esa última frontera. Gracias como siempre. Pues vamos a hablar un poquito acá, a platicar un poco sobre los temas que tengo hoy para ustedes, y tenemos que decir algo sobre, obviamente, esas fuerzas ocultas de la mente, las fuerzas que, pues más o menos, para algunos investigadores, para algunos científicos en particular, que han dedicado tiempo a este estudio, ¿no?, de las energías del inconsciente, a las fuerzas psicocinéticas, telequinéticas y todo esto que, aunque se mantiene un signo de interrogación y aunque probablemente dentro de la ciencia convencional no sea un tema aceptable y más bien algo de pseudociencia, definitivamente tenemos que abrir un espacio a esto. Tenemos que abrir un espacio a esto porque sí se han dado eventos donde este tipo de fenomenologías se han manifestado y definitivamente desde el punto de vista convencional y utilizando inclusive, ¿no?, todos los modelos científicos que podamos tener a la mano y el método científico de observación, no hay forma de poder explicar esto de acuerdo a la teoría de física, de acuerdo a la teoría que tenemos sobre inclusive nuestra propia mente y existencia. Así que todo al final de cuentas es meramente ideas, es decir, interpretación de tal vez algo que no vemos ni siquiera en su totalidad. Ahora, dicho eso, la CIA, obviamente, la Agencia Central de Inteligencia, es uno de los temas más recurrentes que yo tengo, ¿no?, y específicamente no solo por las operaciones que en la actualidad puede estar llevando a cabo en el mundo, ¿no? Recuerde que la misión primordial de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos es recibir información, no secuenciar información de todas partes y tener más o menos, ¿no?, una visión, un panorama de lo que se está moviendo subyacente a lo que se ve regularmente, es decir, a las decisiones políticas, a la guerra, a los mandatos, inclusive de los propios presidentes de los Estados Unidos, aunque la Agencia Central de Inteligencia le está por ley prohibido llevar a cabo operaciones dentro de los Estados Unidos, pero aún así, obviamente hay un dark side, hay un lado oscuro de ese gobierno secreto que observa todo lo que tiene, desde su entorno primario hasta el resto del planeta. Pues bien, partiendo de esa premisa, aquí lo que es importante entender es lo siguiente. Siempre se han buscado todos los métodos o formas para tener ventaja, me explico, para poder tratar de saber más de lo que el enemigo pueda saber o inclusive entender.
En pocas palabras, poder anticipar al enemigo. Y el enemigo es prácticamente todo el mundo. Es decir, la Agencia Central de Inteligencia pues parte de esa premisa de estar como un lobo solitario, de que no necesariamente los que se llaman aliados o intercambian cierto tipo de información realmente son organizaciones o países que al final del camino puedan apoyar la gestión de la Agencia Central de Inteligencia, que debe ser siempre, ¿no?, tener la mayor información disponible para cualquier operación que se tenga que llevar a cabo, dependiendo del nivel o la intensidad de esta operación, que siempre pueda sostener a los Estados Unidos, donde no solo a la vanguardia, sino definitivamente en la totalidad de su hegemonía global. Dicho eso, de la manera más rápida, ¿no?, y escueta posible, hay que decir lo siguiente: los diferentes programas que desarrolló la Agencia Central de Inteligencia para captación, por ejemplo, de percepción extrasensorial, que hemos hablado aquí, el Instituto Stanford, que hemos mencionado en otros segmentos de La Última Frontera, los científicos que estuvieron todo ese tiempo, ¿no?, involucrados precisamente en este tipo de trabajo, como el físico Harold Puthoff, entre ellos Russell Tarr. Harold Puthoff y Russell Tarr tal vez son los más conocidos de los que han trabajado en este campo, y han trabajado no solamente en el laboratorio, sino inclusive en el diseño de programas de supuestamente desarrollo de lo que se llama el sexto sentido o desarrollo de esa percepción. La Agencia Central de Inteligencia no le interesaba tanto, ¿no?, tener fenómenos como era supuestamente Uri Geller, ¿no?, este israelita que alegadamente pues ejercía, ¿no?, influencia sobre la materia, ¿no?, aplicaba la telequinesia y podía virar cucharas o doblarlas, alterar computadoras y un sinnúmero de cosas más que supuestamente y alegadamente Uri Geller lograba hacer. Al día de hoy, Uri Geller definitivamente está sumamente desprestigiado, primeramente porque públicamente han logrado no bloquear lo que supuestamente él decía que eran sus sentidos extrasensoriales, cuando lo sometían a cierto tipo de privación. Digamos, cuando digo privación, es que no se le permitía manejar como un mago, un ilusionista en el teatro, ¿no?, cuando lo llevaban al cine, a la televisión específicamente. No podía hacer este tipo de manejo a cuenta propia, sino que había obviamente un grupo supervisando qué cosas se hacían, y había un control de ambiente para que Uri Geller no pudiera trucar nada. Inclusive en laboratorios posteriormente a lo que se hizo en el Instituto Stanford, donde él estuvo en la década de los años 70, y donde en aquel entonces los científicos que trabajaron allá, como dije, Puthoff y Tarr, pues habían alegadamente certificado de que Uri Geller tenía esas capacidades. Siempre se decía, y de hecho si hacemos memoria, hubo un prestidigitador, ¿no?, un ilusionista llamado Randi, de apellido Randi, si usted hace un poco de memoria, y James Randi pues por años estuvo dando inclusive hasta un premio en metálico a quien pudiera llevar a cabo, ¿no?, o ejecutar un evento paranormal que él no pudiera duplicar con un truco, con una ilusión. Pues bueno, Jeff Randi por muchísimos años estuvo persiguiendo a Uri Geller, tratando de desenmascararlo públicamente. Uri Geller pudo sobrevivir inclusive a los embates de Randi, a la crítica que se hizo de los científicos que decían que no tenía realmente esas capacidades que decía tener, al sinnúmero de pruebas que le sometieron y que no pudo cumplir, etcétera, etcétera. Es decir, no pudo lograr una serie de pruebas que se le dieron en diferentes laboratorios donde se quiso probar las facultades de Uri Geller. Pero bueno, Uri Geller sobrevivió. En la actualidad usted puede encontrar lo que da servicios privados, no solamente usando su psiquismo, supuestamente, sino que sirve como asesor de una serie de industrias que se dedican a la minería, a la búsqueda de petróleo y otros recursos naturales. Y supuestamente se ha hecho millonario porque alegadamente le dan un % de cada hallazgo que él hace de este tipo de minerales o digamos de filones de oro, uranio, petróleo, lo que él encuentre bajo la superficie de la Tierra, usando alegadamente radiestesia o radiónica, como también se le llama. Esto es el famoso péndulo, y con un mapa y localizando supuestamente los yacimientos de minerales. Pues bueno, el hombre es millonario, alegadamente usando esas facultades, aunque como he dicho se le desprestigió hace muchos años ya y no tiene ninguna credibilidad dentro de los círculos de inteligencia a nivel mundial. Y lo digo así porque en la década de los 70 hasta principios de los 80 se creía que Uri Geller era uno de los miembros del escuadrón psíquico de la CIA y luego del Departamento de la Defensa, específicamente en el proyecto Green Flame, que utilizó el Departamento de la Defensa allá en Fort Meade, en Maryland, donde el ejército de los Estados Unidos entrenaba, ¿no?, escuadrones psíquicos a sus soldados psíquicos, ¿no? Y varios de ellos pues obviamente han pasado a la historia, ¿no?, específicamente en las publicaciones que se han hecho, como Joseph McMonian. Joseph McMonian pues probablemente haya sido el más distinguido de esos soldados que fueron desarrollados allá en Fort Meade, allá en el Green Flame. Pero aparte de él,
lógicamente hay una larga línea, ¿no?, de sensitivos y paragnésicos que se desarrollaron ¿cómo diría yo?, por motos propios, ¿no?, por cuenta propia. Tenían las facultades desde que eran niños y que fueron luego, ¿no?, identificados por diferentes agencias de gobierno. El FBI tuvo un programa, por ejemplo, en la década de los 50 y 60, cuando se estaba llevando a cabo el proyecto MK Ultra por la CIA, pues el FBI, el Bureau Federal de Investigaciones, tuvo un proyecto llamado, para que usted vea como Atlantis, y este proyecto llamado Atlantis era para localizar precisamente localizar psíquicos. Incluso se hizo una película hace muchos años con ese mismo nombre, que no tenía que ver nada con el reino perdido Atlantis allá en el océano, sino que tenía que ver precisamente con un psíquico que era perseguido por los agentes del FBI. Y a estos agentes del FBI, incluso en la comunidad OVNI, a estos de esta división especial, le llamaban Men in Black, hombres de negro. Y ahí surge, ¿no?, toda una literatura, todo un folclore mágico dentro del mundillo OVNI, dentro de todas las creencias que se han dado, ¿no?, y las llamadas teorías de conspiración, y sobre todo, ¿no?, las leyendas urbanas que tenemos inclusive en la actualidad. Pues bien, ese grupo de este grupo específico Atlantis se dedicaba a ubicar en Estados Unidos personas con facultades extraordinarias que pudieran ser reclutados y utilizados no solamente para experimentación de laboratorio, sino para usarlos en algún tipo de misión especial. Con el tiempo esto se logró. No solamente lograron reclutar gente como Pat Price, que probablemente haya sido el más importante de todos estos individuos, que había sido, ¿no?, un oficial de policía en Los Ángeles, California, y que fue reclutado y luego utilizado allá en el Instituto Stanford. Y la CIA pues lo usó en varios de los programas que tenía precisamente para espiar psíquicamente a los soviéticos y poder ubicar desde instalaciones, bases, misiles, submarinos, con una capacidad increíble de acierto. Esto va contrario a todo lo que se ha publicado posteriormente, y me explico. Posteriormente a todo esto, se decía que todos estos programas habían sido un fracaso, que se habían perdido unos millones de dólares en algo que no tuvo ningún tipo de fruto, que Estados Unidos había perdido el tiempo, que la estrategia obviamente había surgido como un boomerang desde la Unión Soviética para presentar psíquicos como Nina Kulugina y otros psíquicos que ellos tenían, ¿no?, que los presentaban como un espectáculo del poder y desarrollo de la parapsicología allá en la Unión Soviética, para tentar a los Estados Unidos a desviar su atención hacia ese campo que alegadamente no era fértil y que no conducía a ningún lugar, un callejón sin salida, supuesta y alegadamente. Esa era la justificación, que luego se puso también cuando se oficializó el cierre de todos estos proyectos. De hecho, los últimos se cerraron en la época de Bill Clinton, y esto es importante que lo entendamos. Ahora, en la actualidad, aparte de lo que pueda tener yo acá en esta cápsula de hoy, en la actualidad es bueno que usted entienda que algunos de los que trabajaron en estos proyectos, tanto la Agencia Central de Inteligencia, los que sobreviven al día de hoy, porque ya, obviamente, Ingo Swann, que fue el otro segundo metanomo o psíquico de rango, ¿no?, de capacidad de alcance y de certeza que tuvo la Agencia Central de Inteligencia, y que también estuvo involucrado en operaciones con la Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, que aunque se grita muy escéptica y aunque supuestamente nada de nada, si usted busca, inclusive hay una reseña que hace el mismo doctor Carl Sagan, donde habla de Ingo Swann y de las misiones que fueron dirigidas a Marte, las primeras, y cómo Ingo Swann estuvo correlacionado con todo este proyecto, cosas que se supone usted no deba saber, pero de eso se trata todo esto. Bueno, Pat Price, por un lado, había sido asesinado ya allá en Las Vegas por la KGB, fue envenenado en una cafetería mientras desayunaba. Esto pues en un momento, lógicamente, eso fue de impacto a nivel del mundo, obviamente, de la secretividad y del espionaje. A nivel público, pues eso no trascendió a ningún lugar porque todo eso estaba clasificado. Luego, con los años, Ingo Swann terminó de trabajar y colaborar tanto con la CIA, el Departamento de la Defensa, como con la NASA. Ingo Swann, que era un pintor neoyorquino, pues se dedicó a dar cursos de visión remota. Y él murió hace unos años atrás, pero estuvo por muchísimo tiempo dando estos cursos a las personas que quisieran entrenarse en esto. Lo que se quiso hacer en un momento dado, sacando precisamente la fórmula que desarrollaron los científicos allá en Fort Meade, en Maryland, cuando tenían el proyecto Real Flame y cuando anteriormente la CIA tenía Stargate, era que habían logrado una secuencia de pasos para que las personas pudieran, ¿no?, afinar sus sentidos extrasensoriales y pudieran conectarse de tal forma o manera en que pudieran percibir más allá de sus sentidos corporales, ¿no?, que pudieran transportarse o proyectar su mente
a distancia, a cualquier lugar en tiempo y espacio, cosa que obviamente va en contra de los postulados de la ciencia contemporánea, ¿no? De lo que sería para nosotros, pues lógicamente, el paradigma de la física. Esto pues rompe todo eso. Pero ¿qué pasa? Aquí es interesante porque aunque se ha hecho toda una campaña para desprestigiar ese tipo de proyectos y de que no se investigue más, la realidad, para que usted caiga en tiempo y verifique lo que lo digo, porque esto no es decir por decir, esto es verificación y lo demás usted lo añade luego. Es bueno en ese sentido ser autodidacta y seguir buscando esa información verificable, la real, no los cuentos chinos y todas esas leyendas que se han inventado por ahí, que lo que hacen es quitarle credibilidad al asunto. Ahora, dicho eso, importante, que en la actualidad hay una serie de organizaciones, oiga bien, ¿no? De organizaciones que se dedican precisamente no a dar cursos como estos, ¿no? Por ejemplo, está el Instituto Monroe, que es muy bueno. El Instituto Monroe, usted obviamente pudiese coger una serie de cursos allí que pudieran tal vez repotenciar sus poderes internos, su fuerza interior. Claro, uno de los mejores institutos en el campo de la parafísica y la metafísica. Pero no me refiero a ese tipo de institutos o ese tipo de organizaciones. Me refiero precisamente a los contratistas que están trabajando con el Departamento de la Defensa y con las agencias de inteligencia como la Agencia Nacional de Seguridad y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, por no mencionar otros países de los cuales pues la información es más lejana y más difícil de extraer. Como esta está más o menos en nuestro hábitat sociopolítico y cultural, pues es más fácil tal vez indagar un poco más porque estamos acá. Lo que quiero decir es lo siguiente: durante la guerra, por ejemplo, digamos del Oriente Medio, ¿no? Cuando George H.W. Bush llevó a cabo, ¿no?, la guerra contra Saddam Hussein en un principio para liberar Kuwait, que es uno de los, diría yo, de los ejemplos que más yo he mencionado por tantísimos años. En aquel entonces se contrataron dos compañías que se dedicaban precisamente a tener este tipo de sabuesos psíquicos, personas capacitadas para esto. Lógicamente esto se usaba, ¿no?, como algo alterno, me explico, ¿no?, como algo adicional, ¿no?, a los servicios de inteligencia regulares, por ejemplo, de agentes en el campo, ¿no?, operadores en el campo, como vigilancia satélite, interceptación de comunicaciones y otros medios más adicionales que se utilizan. Pero este tipo de, por ejemplo, de sondeadores psíquicos es uno de los campos más secretos que todavía se maneja dentro de cualquier agencia de inteligencia, especialmente en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es un arma extrema en el sentido de que no se espera que se utilice, que no se cuenta con esa información. Esto es bien importante porque hay una serie, ¿no?, inclusive de documentos que se relacionan con todas estas operaciones y de la contratación de estos servicios. Por ejemplo, yo aquí he mencionado muchas veces a Rand Corporation. Busque qué es Rand Corporation y lo va a entender así de rápido. Rand Corporation tiene una serie de subdivisiones de todas clases: armas especiales, operaciones especiales, inteligencia, hasta futurología. Trabaja esta gente viendo el futuro y viendo cómo lo pueden, ¿no?, ir catalogando los eventos que puedan ir aconteciendo y preparando, ¿no?, una respuesta a todo esto, ¿no? Tienen de todo, tienen por ejemplo think tank, tanques de pensamiento para diferentes cosas, expertos en toda clase, todo tipo de asesor, y aparte de eso pues tienen una división obviamente de mercenarios, para llamarle de esa manera, obviamente de operadores, contratistas de la defensa, pero también tienen una subdivisión de este tipo de sabuesos, de este tipo de personas que tienen esas capacidades para sondear. Por muchos años se estuvo, hasta el año 95, realmente se estuvo en este tipo de operaciones dirigidas por el gobierno propiamente, es decir, el gobierno organizándolas propiamente. La última se llamó Black Dog, perro negro, algo que mencioné precisamente en otro de los segmentos anteriores donde traté sobre visión remota, específicamente aquí en la última frontera. Y esta fue la última operación que se llevó a cabo. Esa operación, lamentablemente, llevó a la decisión de que el gobierno, específicamente el presidente y sus asesores de inteligencia como el Departamento de la Defensa, le sugirieran que cerrara el proyecto por última vez. ¿Por qué? Quedaban en aquel entonces cinco de estos metanómos psíquicos entrenados por el mismo gobierno de los Estados Unidos, no reclutados de afuera, sino entrenados adentro, y se habían dedicado en los últimos 5 o 6 años a sondear a los Estados Unidos. Les explico. Habían dejado obviamente como un radar de estar captando lo que había fuera de Estados Unidos, lo que hacían los rusos, porque ya se había caído la Unión Soviética, no había mucho interés en eso, aunque hubo un momento en que estuvieron bien activos, que fue cuando, por ejemplo,
En el proceso, antes de que cayera la Unión Soviética, usted sabe que cayó, obviamente, hubo el incidente allí en China, en la plaza de Tiananmen, donde estaban protestando los estudiantes, y unos meses después, entonces, cayó el muro de Berlín, y luego, al otro año, pues entonces vino la hecatombe de la Unión Soviética, 90, 91, 89, 90, 91. En ese segmento de tiempo fueron muy utilizados por el mismo gobierno de los Estados Unidos y sondeaban diferentes cosas. Por ejemplo, ellos tenían un programa, que esto es bien importante, se llamaba Gondola Wish. Gondola Wish, búsquelo, Gondola Wish era un programa donde usaban a estos individuos, ¿no?, entrenados para sondear no solamente lugares o ubicar espacios específicos más allá de su lugar de entorno, sino para también sondear la mente, supuesta y alegadamente, de quienes, de los gobernantes generales o inclusive de otros agentes que pudieran servir a otros servicios de inteligencia a nivel global, inclusive a los aliados. O sea, aquí no hay ni amigos ni enemigos, aquí todos por igual. En ese nivel, entiende usted, todos se ven de la misma forma y a todos se le vigila de la misma manera. Y esto lo hemos visto inclusive cuando hubo aquel incidente durante la época de Barack Hussein Obama, cuando interceptaban obviamente las comunicaciones de Angela Merkel, cuando interceptaban las comunicaciones del primer ministro francés y todo aquello que hacía la Agencia Nacional de Seguridad y hacía la CIA, que estaban obviamente infiltrados, aparte de que ya había expedientes donde la Agencia Nacional de Seguridad espiaba a favor de las multinacionales de los Estados Unidos en contra de multinacionales de países aliados como Francia, que siempre ha habido un gran roce económico y de competición en África y en otras zonas donde hay recursos naturales con corporaciones estadounidenses, y otros países más, Alemania, etcétera, o Países Bajos. O sea que aquí hay una larga lista de todas estas cosas de las que usted comúnmente nunca escucha. Pero eso es lo que mueve el mundo, ¿no? Esa es la locomoción. Eso es realmente lo que está bajo la mesa y hace que todas las cosas se incuben en un momento dado y se den todas las situaciones que experimentamos anteriormente, actualmente y lo que viene en el futuro, en escalada. Pues bien, regresando a este tópico, simplemente dándole ese marco de referencia para que usted vea que aquí amigos o enemigos están en el mismo plano, se les ve de la misma forma, se les vigila de la misma manera, se sospecha de todos ellos. Por ende, estos escuadrones psíquicos se usaban precisamente para sondear precisamente a los enemigos como a los amigos. Aquí la situación es que los rusos ya estaban adelantados por mucho tiempo, se habían adelantado ya estos proyectos. Ellos habían desarrollado lo que los checos habían trabajado en los años 50 y 60, que se llamaba psicotrónica. Si usted busca actualmente psicotrónica, le van a decir que es bla, bla, bla. No solo pseudociencia, dirán que es un mito, 40 cosas más. A mí me consta que es real y lo que diga quien diga no sabe de lo que habla. Es la verdad, yo he visto máquinas psicotrónicas, he visto experimentos psicotrónicos y veo cómo funciona y que usa un principio de mentalismo, un principio tan antiguo como la magia egipcia, ¿no?, como lo que se llama la magia simpática. Y esto obviamente está usando elementos de la misma manera que esos elementos los utiliza la radiestesia. O sea, lógicamente la mente siempre conectada en todas estas cosas, o sea, es sondera. Y cuando uno se da cuenta de que hay una interacción entre el mundo subatómico, obviamente a la escala cuántica, y la conciencia humana, y como había planteado en otros estos segmentos donde se hablaba de una partícula, ¿no?, teórica llamada Mindom, que probablemente esa partícula subatómica es la que hace o pudiese crearnos efectos que no entendemos en la actualidad. Inclusive el famoso experimento de la doble rejilla, que ningún físico sobre la faz de la Tierra, en este momento que le hablo, busca y se orienta y se educa. Nadie sabe el por qué el fotón reacciona de una manera cuando se lo observa y de otra manera cuando no. Cuando se lo observa, pues bueno, se convierte en partícula; cuando no se lo observa, se convierte en onda. Así que no saben realmente por qué, nadie lo puede explicar al día de hoy. Por ende, hay definitivamente fenómenos en la naturaleza que son inexplicables por el momento, necesitan explicación. De que tienen explicación, lo tienen; de que son naturales también. Ahora deben pertenecer a otro rango, ¿no?, de conocimientos que todavía la humanidad no ha alcanzado, ¿no? En pocas palabras, son leyes físicas que todavía no comprendemos, no hemos llegado allí. No hemos llegado a la culminación de la civilización, por amor a Dios. No hemos llegado a la cima de lo que pudiese ser, ¿no?, la evolución. Así que estamos muy lejos de cualquier cosa de esa, estamos gateando todavía. Ahora bien, aclaro esto porque es bien interesante que entendamos cómo esta gente ha trabajado con este asunto. Como mencioné, varios ejemplos de proyectos anteriormente en el otro segmento que hice de visión remota, cómo se usó, por ejemplo, para ubicar aviones, satélites en el proyecto Moon 2, donde caían satélites, piezas de países aliados y enemigos que querían ser recuperadas, ¿no?, por los Estados Unidos para estudiarlas, llevados, por ejemplo, a Wright-Patterson en Ohio o a cualquier instalación, inclusive el Área 51 en Nevada, a donde quiera que pudiese ser llevado para
convertirlo, ¿no? O para poderlo procesar, en pocas palabras. Si era nueva tecnología o tecnología rusa, soviética, china, inclusive alemana, la que fuera, de cualquier país, amigo o enemigo, poder analizarla, ¿no? Y hacer ingeniería revertida o revertirla para poder entonces ver cómo es que se armaba, desarmaba y cómo funcionaban sus componentes. Esto es un tema que lo hemos escuchado muchas veces, pero siempre con el punto de vista de los objetos voladores no identificados, no desde el punto de vista, obviamente, más entregado dentro, ¿no? de la comunidad de inteligencia, y lo que sí se sabe y lo que sí está documentado referente a esos asuntos. Ahora, esto es bien importante. El Tupolev, el Tubo-22 que cayó en los años 70, en la época de Jimmy Carter, que cayó ya en África, en la República Centroafricana, y que utilizaron precisamente a una mujer, a una de estas soldados que sirvió precisamente para este tipo de proyecto, como fue Green Flame, que mencioné hace un rato, Rosemary Smith, que fue la que se dedicó precisamente a ubicar este avión en el lugar donde estaba. Por muchos años habían mencionado a Pat Price como que había localizado este avión, pero ya Pat Price había sido asesinado por la KGB allá en Nevada, ya no estaba, que lógicamente era el tipo que supuestamente tenía estos sentidos más desarrollados, extrasensoriales. O sea, aquí tenemos una gama, ¿no?, de eventos que se dieron por muchísimo tiempo y que hemos visto que se ha utilizado en menor o mayor escala en otros países. Por ejemplo, lo mencioné anteriormente y uso ese ejemplo una vez más, Scotland Yard, allá en Inglaterra, ¿no?, en Reino Unido, que ha utilizado, ¿no?, a diferentes psíquicos para diferentes casos. Algunos se han resuelto, otros no. En Estados Unidos también hay una larga lista de casos resueltos y otros que no se pudieron resolver, inclusive usando el mismo psíquico que había logrado dar muestras, evidencia o pistas de casos anteriores. ¿Por qué? Porque recuerden, lo hemos dicho muchísimas veces, estos fenómenos son ¿qué? Son incontrolables, ¿ok? Son fenómenos espontáneos, ¿no? Son fenómenos inconscientes. Es muy difícil que usted pueda, obviamente, controlar esas fuerzas del inconsciente profundo para que haga lo que usted le dé la gana cuando usted le dé la gana. De hecho, gracias a la naturaleza, a Dios, al infinito o al cosmos, que la mayor parte o el 99% de las personas lo tienen dormido o desconectado, porque si la gente pudiera realizar y materializar lo que piensa, ¿usted se imagina qué habría en este planeta? Aparte de la locura que actualmente tenemos, del pandemonio en que vivimos, no habría forma, nos hubiéramos destruido hace mucho tiempo, porque si podríamos materializar los deseos, el coraje, el odio, es así, vemos cómo están las guerras y vemos obviamente el genocidio y vemos toda la desgracia humana todos los días. Así que no hay que ser muy brillante para entender que tiene que haber, ¿no?, un detente, tiene que haber, ¿no?, una barrera para que no todo el mundo pueda ejecutar o llevar a cabo este tipo, ¿no?, de percepciones o de capacidades psíquicas. Dicho de esa manera, de manera más simple y coloquial, importante señalar una vez más. En Puerto Rico también hemos tenido esos casos, vamos a hacer memoria. ¿Usted se acuerda? Tal vez el caso más conocido en Puerto Rico sobre búsqueda de evidencia de un crimen es la desaparición del niño Rolandito. ¿Se acuerda usted? Sí, de Rolandito. Si usted hace memoria y se transporta hace unos años atrás, cuando desapareció Rolandito, ¿no?, para allá, para el pasado siglo, los años 90, y luego acá, a principios de la primera década de este siglo, va a darse cuenta que hubo como 3 o 4 de estos llamados disques psíquicos, espiritistas, medium y qué sé yo, mentalistas. Había una mentalista que era más lista que menta, pero bueno, que salían en los medios de televisión. ¿Se acuerda usted? En el show de Marcano aparecía uno que otro, en otro programa más por el otro lado, y todos y todas decían precisamente de que sabían dónde estaba Rolandito, de que lo ubicaban, de que identificaban una persona, de que estaba disque enterrado en un lugar por allá en una finca. ¿Se acuerda de eso? Haga memoria a los que son de Puerto Rico. Y recuerdan el caso de Rolandito, que, hombre, hace unos meses atrás lo habían vuelto a despertar, con supuestamente disque lo habían localizado, y meramente fue para llamar la atención y hacer rating. ¿Se acuerda de eso? Despierta durmiente. Pues bien, el caso de Rolandito es uno de esos casos donde usted se da cuenta que los supuestos sensitivos psíquicos, ¿no?, paragnésicos, metanomos o sensitivos, ¿no?, como dije, gente que tiene capacidades alegadamente, no pudieron tener ni una sola pista verificable de Rolandito, de dónde estaba, qué le ocurrió y qué podría pasar en el futuro con él, si es que había futuro, si es que estaba vivo o muerto. Así que ahí damos una muestra de cómo estas cosas se prestan también para desinformar o para meramente hacer un espectáculo público. Ese es el problema, el espectáculo público, ¿no? Porque entonces pierde credibilidad toda la investigación científica bona fide, ¿no?, todo el estudio serio que se ha hecho sobre
estos fenómenos en particular, cosa que siempre nosotros a través de nuestra carrera, a través de desenvolvimiento que hemos tenido todos estos años, ya vamos a 50 y pico años en este campo de investigación, aparte de mi trabajo profesional y de lo que hago obviamente, a lo que me dedico, pues esto aparte, ¿no? Como algo adicional que he hecho todos estos años también, ¿no? Pues, ¿qué diría yo? La realidad es que se pierde en el vacío, se pierde todo, cualquier injerencia que se quiera hacer, cualquier aportación seria que se quiera dar, cualquier aporte, información científica o cualquier estudio, programa o proyecto que se haya hecho para tratar de probar las capacidades psíquicas del ser humano, ¿no? La supermente del ser humano, o proyectos relacionados con esto que haya corrido este gobierno de los Estados Unidos o cualquier otro gobierno, pues se pierde en la nada. Cuando usted ve todo este tipo de cuentos que presentan por ahí, todo este tipo de buscones, locos y gente que en ocasiones pues no tiene ni moral ni principio y que se alimenta del dolor ajeno y la necesidad de otro. Y que esto va hasta religiosos por ahí, que hay un montón de charlatanes abusadores que abusan de niños y mujeres, protestantes, católicos, de cualquier fe, así que no se llame engaño, despierta durmiente. Eso es parte de la realidad, nos guste o no. Pero bueno, los voy a dejar ahí. Esto obviamente tiene otras líneas de discusión, hay mucho más, esto es una cápsula únicamente, definitivamente. La agencia de inteligencia en la actualidad lo que hace es subcontratar estos programas o estas compañías que le dan a estas personas. Para localizar, por ejemplo, a Saddam Hussein se utilizó una de ellas. De hecho, yo tengo la entrevista completa y todos los dibujos que se le entregó a la Agencia Central de Inteligencia, porque luego de que juzgaron a Saddam Hussein y lo ahorcaron allá en Irak, mucha de esta información salió, se puso y se desclasificó, y tuve la oportunidad, y la tengo todavía, ¿no? Y lo he presentado en algunas conferencias, es una mujer la que lo ubicó, la que hizo el croquis, ¿no? El mapa, donde estaba él escondido bajo tierra, la casa allá en su ciudad natal de Tikrit, donde él estaba, y todo esto. Incluso a esa mujer se le pregunta en un documental si ella sabía dónde estaba Osama Bin Laden, y ella contestó que si decía eso la mataban, no podía hablar de eso, que aunque son subcontratados y pertenecen a compañías que dan servicios al Departamento de la Defensa o a la inteligencia de los Estados Unidos o quién sabe a cuántos otros países, porque esto es al mejor postor, vamos a entenderlo de una vez y para siempre, pues hay obviamente unos controles y hay unos límites. Recuerden, cuando dije ahorita lo del proyecto Black Dog, que se cerró ya por última vez, no todo lo que tenía que ver con visión remota o desarrollo o uso de armas psíquicas en los Estados Unidos, fue porque empezaron a sondear al mismo gobierno de Estados Unidos. Dejaron de sondear el exterior, empezaron a sondear el interior, a ver a sus políticos, a sus generales, a sus proyectos, a sus agencias de seguridad, a sus agencias de secretividad, a sus agencias de espionaje, y vieron de todo. Inclusive describieron el 9/11, 6 años antes, cómo era derribar las 2 torres, los 2 aviones, entre otras cosas más, y eso está obviamente todavía como parte material clasificado de lo que estos psíquicos lograron ver dentro de los Estados Unidos en aquel momento. Así que despierta durmiente. Los veo este próximo miércoles Pensando en Voz Alta. El viernes estaremos con el ingeniero Orlando Pla en La Otra Realidad. Así que gracias nuevamente. Compartan este video, le dan un like, ¿por qué no? Que se te cae el dedo, le dan un like para que se pueda distribuir mejor este contenido a través de las redes sociales. Y por otro lado, pues también nos apoyan, comparten el video, que alguien que quiera ver más allá de lo de todos los días, de chinchorreo, la tontería o la poca cabeza, pues que la gente caiga en tiempo y vea que hay un mundo desconocido alrededor de todos nosotros y que hay muchas cosas más allá, y que el ser humano no es meramente una copia al carbón uno de otro, sino que definitivamente hay cosas trascendentes en cada uno de nosotros, hay un potencial inherente de cada ser humano que debería despertar y desarrollarse. Los dejo ahí, te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, ojo en tierra. Se me cuidan, gracias por apoyarnos. Hasta la próxima.